es el odio al imperio. Es decir, yo creo que en América Latina, sobre todo en los últimos años, ha crecido muchísimo el sentimiento antinorteamericano. Y entonces lo ven a Castro, me parece a mí, como un símbolo de la resistencia a Estados Unidos. Entonces no es que tanto lo apoyen a él por lo que él hace, sino que lo toman como un símbolo de la antipatía que sienten por Estados Unidos, sobre todo a partir de la época de Bush. Y creo, doctor Grondona, que esa estela se está proyectando sobre América Latina. Porque la situación de Venezuela, donde la amistad entre Chávez y Fidel Castro se ha pronunciado mucho y se ha manifestado de diversas maneras. Y ahora la incorporación de Bolivia al acuerdo latinoamericano bolivariano, opuesto al proyecto del ALCA de los Estados Unidos, está generando en América Latina una línea de simpatía muy grande. Ya no es Cuba sola, ya es también Venezuela y Bolivia, y ya también se ha firmado en Córdoba un acuerdo de complementación económica entre Cuba y el Mercosur, en un escenario donde había 10 países representados, Jorge, que es una ruptura muy grande del bloqueo que sufre Cuba desde hace más de 40 años. Es un bloqueo que es un acto de guerra, es un acto de guerra que merece es el mismo embargo que los americanos le impusieron a Fulgencio Batista. Es falso, ese es el argumento de los Estados Unidos, el argumento de que es un mero embargo. Cuba es un país bloqueado hace 40 años. Son dos términos. Y podemos ver el tratado de doctor Grondona, usted me va a enseñar, a mí más, sabe más de esto de lo que yo voy a decir. Ruiz Moreno, Rousseau, cualquier tratado de derecho internacional dice que el bloqueo es un acto de guerra, y un país que está sometido a actos de guerra tiene que adoptar medidas y establecer decisiones que no son las mismas que un país que no tiene un acto de guerra de esta naturaleza. El bloqueo fue una gran torpeza de Estados Unidos, de Bush, mucho antes de él, empezó mucho antes que él, porque le dio a Castro el argumento, la excusa de que les va mal porque están bloqueados, ¿no? Pero yo le quería preguntar una cosa, Jorge. Usted habla del pueblo cubano, ¿no? Pero hay un pedazo del pueblo cubano, porque no son 10 o 15, deben ser unos 2 millones de personas exiliadas. Sí. Se fueron, se escaparon. ¿Y cómo se explica Hubo una primera eso? escapada de una cantidad de personas de Cuba en los momentos de la revolución. La comunidad cubana de Miami es muy heterogénea. Y también allí hay fuerzas que aspiran a que Cuba sostenga su independencia y que respaldan a la revolución cubana. Son los Estados Unidos los que han establecido leyes como la Helms-Burton o la Ley de Ajuste Cubano, que dificultan las relaciones interfamiliares entre aquellos que viven en Cuba y aquellos que residen en los Estados Unidos. No hay que ver a todos los que viven en Miami como elementos contrarios al proceso de socialismo en Cuba, e incluso Estados Unidos mantiene detenidos a 5 cubanos que actuaban en organizaciones privadas destinadas a hacer actos de terrorismo en Cuba. Le hago una pregunta de los de adentro de Cuba, Jorge. Que hay un proceso cultural de educación importante en Cuba, no hay duda, que hay un proceso de salud. Ahora digo, ese sistema, ¿no está reñido con las libertades básicas individuales de un sistema democrático? No, creo que no, porque hay que tener una mirada de la democracia que no necesariamente es la mirada de la democracia que se elabora en Nueva York o que nos viene de París, de la Revolución Francesa. Hay nuevas miradas de la democracia social, democracia participativa. Por ejemplo, las organizaciones de poder popular en Cuba están asentadas muy en la base social. Hay asambleas de poder popular a nivel barrial, municipal. Hay elecciones en Cuba. La libertad básica de la democracia es poder elegir entre varios, ¿no? Que haya varios partidos, que haya competencia, que la oposición sea legitimada. Eso bueno, no existe. acá hay una grave crisis de los partidos, hay una grave crisis de representación. Veamos, por ejemplo, el caso de México. Ahí sí que hay una verdadera crisis institucional en la que no se pone tanta atención. En México se está denunciando un fraude, millones de personas están en la calle. Hubo 3 partidos que pudieron concurrir. Nunca en Cuba se ha visto a 3 partidos. Pero ningún que partido concurre en Cuba a las elecciones. Ningún partido. El sistema electoral cubano es un sistema diferente que surge desde la base. El Partido Comunista no participa de las elecciones ni presenta candidatos. El sistema democrático cubano hay un gran desconocimiento del modelo institucional cubano. Lo que prima
en Cuba es el miedo, hermano. Los comités de defensa de la revolución, el Ministerio del Interior, la inteligencia, el miedo. La democracia cubana empezó así, y entonces empezó muy mal. ¿Saben quién es este? A ver. Este es Raúl Castro. Acá está, fusilando. Esta es la democracia cubana. Así empezaron. ¿Entendés? Esta es la democracia. La revolución cubana fue una revolución armada, como usted bien debe saber. Sí. Una revolución que triunfó con las armas del pueblo fue una revolución antidictatorial, porque tal vez usted hubiera pretendido que Batista hubiera continuado siendo el dirigente de Cuba. De ninguna manera. En realidad, Cuba comenzó a democratizarse profundamente, en una democracia profundamente, no deligativa, como aquí que se vota 4 años la verdad es y después los parlamentarios... Fidel Castro dice que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas le importa un bledo. No, perdóneme. Usted sabe que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se disolvió y se constituyó un nuevo Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que integra Cuba y que Estados Unidos no integra porque no sacó la suficiente votación. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Cuba? ¿Qué va a hacer Fidel Castro? ¿Por qué no nos van a dar una explicación de los asesinatos en Argentina? No debe decir nada. Bueno, de los asesinatos en Argentina usted tiene que dar explicaciones. El PC estaba... El general tiene que dar explicaciones el general Videla, tiene que dar explicaciones Macera, tiene que dar explicaciones Agosto. Ustedes no van a dar tiene ninguna. que dar explicaciones este sistema social que permite... El que tenía el pasaje en el bolsillo, que era Santucho para irse a Cuba... Que permite que 100 niños mueran de hambre por causas evitables por día en la Argentina. Esos son los que tienen que dar explicaciones sobre las muertes en la Argentina. Lo siento por ustedes. Y yo creo que alguna cosa... que usted repita el discurso norteamericano y de la dictadura militar genocida. Creo que hay una cosa que vamos a estar de acuerdo todos, en que ellos dos no se van a poner de acuerdo, vamos a estar tranquilos, ¿no? Pero usted está televotando, yo les agradezco mucho, muchas gracias Jorge, muchas gracias Tata, es una discusión... Perdón Mariano, sí. Esta es la democracia cubana, me condena a muerte, esto me lo mandaron a mi casa, ¿Te condenaron a muerte? Sí. ¿Qué hiciste? Acá está el Che Guevara. Bueno, pues, según dicen, yo he sido... los pelotones de combate ya recibieron el veredicto con su sentencia por colaboracionista de dictadores y panfletero del medio oligarca ámbito financiero. Gracias, Julio Ramos. Ahora, pero estos son documentos irrelevantes que acá presenta el señor. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabe las amenazas que recibimos cotidianamente? La derecha no manda estas cosas. Usted dice que los manda a la izquierda, es una acusación puntual de que estos documentos los está mandando a la izquierda. Es más tolerante. Yo no tengo acceso a documentos secretos de la Cancillería como usted muestra. Yo soy el investigador, hermano. Bueno, pero si son documentos secretos, yo no entiendo. El señor Horacio Berbisky tuvo acceso a los mismos documentos que yo. Bueno, por favor, yo no tengo acceso ni como usted ni como Horacio Berbisky. Simplemente todo depende me manifiesto en función de las ideas y de las realidades. El señor Isidoro Gilbert, que es un gran historiador, que usted debe conocer seguramente, también ha tenido acceso. Y ha escrito El Oro de Moscú, que es un gran libro. Yo me solidarizo con el proceso de cambios que se está produciendo en Cuba y que tiene ya cada vez más reflejos importantes en Sudamérica particularmente, y como dice el doctor Grondona, un aprecio de muchos dirigentes, gobernantes y especialmente de los pueblos. Y esos pueblos tienen un olfato. ¿Van a pagar la deuda? ¿A qué deuda? La deuda que nos deben a los argentinos, porque el otro día México la reclamó y Fidel Castro lo insultó. Ese es un asunto que está en tratamiento diplomático entre dos estados que tienen relaciones muy buenas. Que tienen relaciones muy buenas. El problema más grande es el nivel de la deuda externa que tenemos los argentinos con la banca internacional. Una vergüenza. Y que con la deuda interna que tenemos y con la grave crisis económico-social. Una vergüenza, pero cuando nos venden. Entonces, si hablamos de deuda, no nos metamos porque... Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, creo que han podido expresarse con entera libertad. Y bueno, y yo creo que esto refuerza la idea de que usted televote, ¿no? Porque evidentemente no hay posiciones intermedias cuando se trata de Fidel Castro. Así que vamos a repetir el televoto, vamos a agradecerle mucho la presencia de ellos, y después del corte vamos a ir al segundo debate de la noche, que es el debate sobre el aborto, que es otro debate muy intenso que tenemos en estos momentos en la Argentina. Vamos a repetir el televoto y vamos a ir al corte. Si usted cree que Fidel Castro es un prócer,